Bueno, en primer lugar, mi nombre es Andrés Pierre Antoni, soy miembro del Comité de Solidaridad con el Pueblo Kurdo, aquí en Venezuela. Mi formación es politólogo e internacionalista. Y hace tiempo seguimos con mucho interés la lucha del pueblo kurdo. Quiero empezar aclarando o mencionando nuestro punto de vista con respecto al concepto del complot internacional que ha estado en contra del líder del pueblo kurdo, Abdullah Öcalan, y que ha estado en contra de la lucha del pueblo kurdo. Ese complot de alguna manera se evidencia en un micro que salió recientemente y que ha engañado a mucha gente, en octubre de 2015, hecho por españoles, evidentemente vinculado a alguna agencia de inteligencia internacional. Y se llama La crisis de Siria bien contada en 10 minutos y 15 mapas. Salió en octubre de 2015. Yo voy a leer simplemente una parte, un extracto, para explicar cómo sigue todavía hoy la manipulación y el complot alrededor de la problemática kurda y del Medio Oriente en general. Dice, Siria es solo Siria hace menos de 100 años. Eso es al final del micro. Y solo se gobiernan a sí mismos o a sí mismas desde hace poco más de 50 años. Además, jamás decidieron su frontera, se las impusieron los imperios. Europa dividió Oriente Medio a su antojo para controlarlo. Todo pueblo tiene la necesidad de manejar su destino. Cuando quieras entender, y aquí es la conclusión, el presente pregúntate, ¿y el pasado? Y con ese discurso justifican que así como es artificial la frontera actual de Siria, y por consiguiente de Turquía, y por consiguiente de Irak, y por consiguiente de todo el Medio Oriente, entonces, bueno, es lógico devolverle a cada pueblo su nación o su Estado-nación y justificar entonces balcanizar al Medio Oriente. Ese planteamiento, en lugar del planteamiento que fue planteando Apo, el líder del pueblo kurdo, que era la unión, regresar a lo que ha sido históricamente la gran unidad de los pueblos del Medio Oriente. Y en ese sentido se evidencia la estrategia en las declaraciones que fueron grabadas, lamentablemente para él, del señor John Kerry, el pasado 22 de septiembre en la Nación Unida, concretamente en la sede de Holanda dentro de la Nación Unida, donde aclaró cuál era el plan de balcanización del Medio Oriente, donde habla claramente un pedazo de la Siria útil en la parte occidental, Alawistán lo llaman, una parte oriental controlada por el ISIS, que sería el Sunistán, una parte meridional, donde en contraofensiva contra el ISIS, que son ellos mismos que lo promueven y lo apoyan, los imperialismos, entonces controlada por Israel, el Gran Israel, y la parte norte, Rojava, controlada por Turquía. Es exactamente el plan. Y pocos días antes de esa declaración de Kerry, el líder Öcalan, desde su cárcel en Rally, le dijo al hermano el 11 de septiembre, le dijo al hermano claramente, en Rojava nosotros introdujimos los kurdos en el mundo. Y ahora el objetivo que están tratando con Jarablus es de volver a dividirnos, kurdos contra turcos. El mismo Estados Unidos ha dado la apertura a Turquía para invadir de alguna manera el norte de Siria. Entonces es un drama que tiene que ver con un fenómeno que se produjo en la década antepasada, con la caída de la Unión Soviética y del campo socialista, el desmerengamiento, como lo llamaba Fidel, donde en un momento determinado eso produce un problema de análisis profundo dentro del PKK, promovido por el líder Apo y por otros líderes del PKK, de revisión de todos unos conceptos del socialismo real que llevaron en 95 al descubrir el concepto ético del hombre nuevo, que llevaron inclusive a eliminar la hoz y el martillo, porque el movimiento kurdo tenía que ser amplio y abarcar a todo el pueblo, no solo los campesinos, los obreros, y empieza un proceso de transformación cultural e ideológica que llevó finalmente al confederalismo democrático. Allí la amenaza
y la razón del complot. En la medida que el pueblo kurdo se desmarcó de los nacionalismos, se desmarcó de la lógica que estaba ocurriendo en la década antepasada, que el líder Apo y el movimiento kurdo analizó que era la división de Yugoslavia, la balcanización de Yugoslavia, y quería aplicar lo mismo dentro del Medio Oriente. En ese mismo momento el pueblo kurdo y el líder Apo iban a ser un obstáculo estratégico, porque en ese mismo momento estaba avanzando Huntington con su famoso choque de civilizaciones entre 93, que lo publicó en la revista Foreign International, y después en el 96 el libro, que en el 90 sale el concepto de caos creativo para balcanizar el Medio Oriente, el nuevo siglo americano anunciado por Dick Cheney y Rumsfeld en el año 2000. Entonces, y después la Torre Gemela en septiembre de 2001. Las capturas, el secuestro de Öcalan se da justamente en ese contexto. Ya había un plano montado donde los kurdos, en particular el PKK, en particular el Confederalismo Democrático y en particular su líder, Öcalan, era un estorbo de esa estrategia. Y lo siguen siendo hoy en día, porque la idea es justamente una gran unidad de todos los pueblos del Medio Oriente, que se parece mucho a la aspiración de América Latina, lo que José Martí llamaba Nuestra América, y lo que el libertador Simón Bolívar llamaba pues la integración de América Latina. Ese mismo concepto que se quiere impulsar en el Medio Oriente es una amenaza total al plan de dividir, balcanizar, fragmentar el Medio Oriente alrededor del Eres Israel o Gran Israel, que sería la plataforma de control imperialista de todo el Medio Oriente. Mi nombre es Roland Denis, yo soy parte del Comité de Solidaridad con las Luchas del Pueblo Kurdo aquí en Venezuela. Profesionalmente, bueno, he trabajado en diferentes espacios, he trabajado en espacios de comunicación social, he trabajado en el espacio de la investigación, de las imprentas, en fin. Quería decir al respecto, bueno, primero era nuestro saludo a las mujeres, a los hombres, que en estos momentos están librando quizás la batalla revolucionaria más importante del mundo, y que tienen toda la razón al decir que allí se está librando el gran Stalingrado del siglo XXI. Y quería hacer alusión precisamente a esta metáfora del Stalingrado del siglo XXI, porque fue precisamente allí donde empezamos a conectarnos directamente y a conocer a profundidad lo que ha sido históricamente las luchas del pueblo kurdo y nuestra profunda identidad de lo que eso significa. Resulta que hace 2 años, efectivamente, se estaba librando la batalla de Kobane, y venían imágenes, y nos llamaba muchísimo la atención lo que era la construcción del ejército propiamente del pueblo kurdo. Era un ejército librado entre 2 grandes milicias, las milicias de mujeres, las milicias de hombres, unificadas alrededor de un programa político, unificadas alrededor de una estrategia general sobre el Medio Oriente. Y por supuesto nos llamó muchísimo la atención los niveles de heroísmo que fueron capaces de librar mujeres y hombres por la liberación de Kobane luego de la invasión de estas fuerzas bárbaras del ISIS. A medida en que fueron pasando los días y se fueron recuperando espacios y se fue librando aquella batalla donde resulta victorioso el ejército revolucionario kurdo, nos decidimos finalmente a tomar la iniciativa de comenzar este punto directo de solidaridad y a entender qué es lo que significa realmente la lucha del pueblo kurdo en estos momentos. Nosotros le podemos decir que aquí en Venezuela, independientemente de las posiciones que se tengan o de los puntos de vista que se puedan asumir en estos momentos, en Venezuela aquí se ha librado una batalla revolucionaria, y es una batalla revolucionaria que curiosamente, y eso es lo que nos llamó muchísimo la atención, va exactamente hacia los mismos valores por los cuales está luchando precisamente el pueblo kurdo. Los valores de soberanía. Somos pueblos
que a lo largo de 2 siglos, de los 2 últimos siglos, en donde se han creado las últimas repúblicas y se ha producido el ordenamiento mundial a partir de los estados-naciones en el mundo entero, ya desde finales del siglo XIX era evidente cuáles eran los polos hegemónicos y cuáles eran las potencias hegemónicas que iban a quedar como los estados-naciones imperios y cuáles eran los estados-naciones sumisos dentro de ese orden imperial que se venía denotando desde el siglo XIX. A partir de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ese orden queda absolutamente cristalizado. Las luchas desde entonces para acá han sido luchas de liberación nacional. Sin embargo, las luchas mismas de liberación nacional han sido muchas veces muy mal concebidas, ya que han sido luchas en donde se reitera un viejo principio que era en el fondo una vieja trampa del propio colonialismo, que es encerrarnos dentro de lo que podrían ser nuestros propios intereses estrictamente de Estados-naciones o de configuración de Estado-nación. Uno de los planteamientos aquí elaborados en Venezuela a partir del planteamiento de la refundación de la República era no solamente librar una estrategia mundial de un mundo pluripolar, de un mundo en donde se revienten precisamente estas hegemonías mundiales absolutas, libradas en estos momentos por Estados Unidos, y que se puedan fomentar polos de unidad de los pueblos que sean realmente potencia dentro del mundo entero, sino que nuestras propias estrategias rompan también estas pequeñas fronteras que se nos impusieron a partir del siglo XIX y en el caso nuestro a principios del siglo XIX, luego de establecida la batalla de la independencia. Nos llamaba mucho la atención cómo el movimiento revolucionario kurdo había logrado establecer una tesis interesantísima en donde se deslastraba, digamos, se apartaba de la vieja tesis de la liberación nacional para entrar en una tesis de confederación democrática, de unidad de los pueblos, una especie de bolivarianismo de los pueblos del Medio Oriente, en donde nos unifiquemos no sobre la base, digamos, simplemente del estricto sentido del Estado-Nación, sino nos unifiquemos desde la base como pueblos y librando la batalla que tenemos que librar, que es una batalla cultural, que es una batalla social, que es una batalla militar, contra todos los efectos de esta estrategia que luego de ordenar el mundo en base a Estados-naciones, en estos momentos, como decía Andrés, efectivamente los quiere quebrar a todos y en una suerte de nueva balcanización del mundo, que es la gran estrategia imperialista en estos momentos. Eso fue una cosa que nos llamó muchísimo la atención, cómo se da ese salto cualitativo del movimiento kurdo. Y por otro lado, ese principio ético fundamental que tiene que ver con el principio de la liberación ante todo de la mujer, esa frase bellísima de Öcalan en el libro de Civilizaciones, donde él dice que es mucho más importante que la lucha de clases y que la liberación de clases y que la liberación nacional está la liberación de la mujer. Esa premisa sobre la mujer y esa premisa sobre un principio que no es solamente el hecho social en sí de lo que vive la mujer concreta hoy en día en el Medio Oriente, sino la metáfora de la mujer como el punto de partida de la reconstrucción de un pueblo en naturaleza, de un pueblo en su tierra, de un pueblo, de un creciente fértil que se recupere en toda su cultura. Y eso centrado sobre la mujer, evidentemente que es una poesía programática, que es una poesía política, ideológica, que es absolutamente bella y que ha generado un resultado extraordinario desde el punto de vista de la unificación. Entonces tenemos dos elementos de unificación interesantísimos que se emparentaba de alguna manera, identificaba con nuestros propios valores, que es el principio de la tierra, el principio de la soberanía, pero una soberanía real, una soberanía de los cuerpos, una soberanía de la tierra, y por otro lado este principio de reventar la vieja concepción burguesa imperial de los estados-nación para reconstruirnos como naciones, en donde los órdenes sociales, y ahí está el tercer principio de la lucha revolucionaria kurda, que es evidentemente un principio en el cual nos identificamos muchísimo, que es el principio autogobernante de los pueblos. Es decir,
los pueblos no pueden estar gobernados por agentes burocráticos externos a ellos mismos, sino a partir de sus propias organizaciones y a partir de su propia dinámica autogobernante en sus espacios, en sus municipios, en sus tierras, en sus comunas. Finalmente, o sea, la tesis de Ocalán, cuando nos llega, en donde está planteando de que estamos hablando realmente de una nueva civilización, mucho más allá incluso de lo que ha sido el pensamiento revolucionario hasta los momentos, creo que estamos al frente, digamos, de una de los principales, digamos, ejercicios de revolución dentro de la revolución, de una revolución ideológica dentro de lo que es el proceso y la evolución del pensamiento revolucionario, que es una cosa absolutamente es absolutamente clave en estos momentos para lo que es la crisis mundial que existen dentro de los movimientos revolucionarios. En todo caso, eso visto a la luz de un ejército en lucha, contra bárbaros con muchísimas más armas, con muchísima más capacidad, financiado por los Estados Unidos, financiado por Arabia Saudita y por todas estas, digamos, estos centros de la barbarie islámica extremista que se ha formado en el Medio Oriente. Pensamos nosotros que es uno de los ejemplos claves centrales de la lucha revolucionaria en estos momentos. De allí entonces nuestra identidad y nuestro saludo y y el interés de sentirnos un mismo pueblo con el pueblo kurdo. Gracias. Kızıla dönsün artık karanlık gece.